Bienvenidos a Terapia Liberal, en esta ocasión, con la democracia no se come ni se educa. Bueno, ¿cómo andan todos? En esta ocasión vamos a cerrar esta trilogía de escritos que comenzó con ¿Por qué ser libertario?, después continuó con El Estado es el problema o enemigo del Estado, y ahora en esta tercera ocasión con La democracia no se come ni se educa. Antes de arrancar quería contarles una anécdota, ¿no?, que fue lo que me motivó a avanzar con este enfoque, ¿no?, desde el punto de vista de la democracia. Hace un par de semanas estaba participando en un chat, en un grupo de WhatsApp, y el grupo, que había sido creado por una persona, ¿no?, una persona X, que había ido invitando a distintos contactos para que se vayan sumando al grupo, él mismo directamente o por delegación, a través de otra persona, había puesto 2 reglas para pertenecer al grupo: que no se podía postear mensajes después de determinada hora, y no se podía los días domingos, a fines de hacer más llevadero el grupo, etcétera, no perjudicar, no molestar a nadie. Entonces, todo iba transcurriendo normalmente cuando una persona publicó algo después del horario convenido, y enseguida, ante la reprobación de algunos miembros del grupo, dijo: hagamos una cosa, resolvámoslo votando. Entonces eso me llevó a esta reflexión, ¿no? Cómo a través del uso de la fuerza de la mayoría se puede avasallar la propiedad privada. O sea, esta persona pretendía, a través de una elección, que la mayoría imponga su punto de vista y que eso derivara en un cambio en las reglas del grupo y por ende en la propiedad privada, en la propiedad del creador del mismo. Así que bueno, saliendo de esta anécdota personal, que es como el disparador de esta trilogía de artículos, que en realidad esta misma trilogía está hecho en función de llegar a este tercer artículo. ¿Por qué? Porque el tercer artículo, el que vamos a tratar ahora, habla de la democracia, que es el sistema de gobierno. El artículo anterior hablaba del Estado, que es la organización, toma la administración, y arrancamos con el primero, ¿por qué ser libertario? O sea, desde un aspecto moral de la doctrina liberal. Pasamos por el aspecto moral, después fuimos a la organización burocrática administrativa del Estado y terminamos en el sistema político, que es la democracia. Bueno, ahora sí, con la democracia no se come ni se educa. Dentro de la extensa galería de temas que las ideologías colectivistas han apropiado del liberalismo, quizás sea la democracia el de mayor trascendencia y el de más tabú para analizar y criticar públicamente. Considero que no existe tema alguno, producto de la razón humana, que mientras sea con argumentos sólidos y defendibles, no pueda ser refutado o sometido a nuevas interpretaciones. Dicho esto, es oportuno, antes de entrar en materia, recordar que los más reconocidos autores liberales y libertarios del último siglo se mostraron de una forma u otra contrarios al concepto de democracia ilimitada. Acá una pequeña digresión. Hayek se declaraba antidemócrata, ¿no?, entendida la democracia como kratos, el poder absoluto en el pueblo. Él se declaraba contrario a cualquier tipo de poder absoluto, proponía una vuelta a la isonomía y un desarrollo de esta idea de isonomía. Rothbard también hablaba múltiples veces de las falacias que conlleva el sistema democrático. Hoppe, Hans Hermann Hoppe, como discípulo de Rothbard, también se expresa en lo mismo, llevándolo más allá inclusive al compararlo con el sistema monárquico. El único autor que encontré que no habla en contra de la democracia plenamente es Mises, pero Mises, que hace una salvedad muy grande, dice: la democracia únicamente es posible cuando todos los que participan en ella, es decir, los ciudadanos, comparten ideas liberales. O sea, es una forma muy sutil de decir que la democracia es un sistema inviable. Bueno, ¿qué es la democracia? Es el sistema político donde la suma del poder recae en la ciudadanía. La misma puede ser directa o indirecta.
siendo esta última donde el ciudadano delega su poder a sus representantes, quienes son elegidos por el voto directo de los ciudadanos. A su vez, podemos diferenciar el modelo de democracia liberal, que surge luego de la Revolución Inglesa y cuyo paradigma fue la formación de los Estados Unidos. Un modelo basado en los límites al poder, la protección del individuo y de la propiedad, la igualdad ante la ley, el derecho tanto a votar como a ser votado y a rebelarse ante los atropellos del poder. Todo ello apoyado en la piedra fundamental de los ordenamientos jurídicos, que son las constituciones nacionales. Por el otro lado, con el paso del tiempo aparece el modelo socialdemócrata, es decir, una democracia basada en el Estado como dador de derechos, orientado a la justicia social y el bien común. El paradigma de este modelo es el llamado Estado benefactor. Este sistema de democracia indirecta socialdemócrata es el más extendido en la actualidad en el mundo moderno, en particular luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con una breve transición que se origina, a mi entender, luego de la Primera Guerra Mundial. Ello implica que cualquier límite al poder que establezca un modelo de democracia liberal pasa a un segundo plano en un modelo socialdemócrata, cuando enfrentado a él aparecen conceptos tales como colectivo, derechos sociales, justicia social o bien común. El eje desarrollado por los pensadores liberales de limitación al poder y protección al individuo queda relegado así ante la fuerza de la mayoría, como en el ejemplo menor que les conté al principio. Como menciona Gord Mixchan en su artículo 3 razones por las que la democracia representativa no funciona, les recomiendo la lectura de este artículo, lo pueden encontrar en el Mises Institute, en castellano traducido. Este sistema presenta 3 inconvenientes insalvables, la democracia representativa: el problema de la escala, la agrupación y la omisión. El problema de escala se refiere a que la representación decrece a medida que cae la proporción entre representantes y representados. En la Argentina hay 257 diputados nacionales, que representan a 44,5 millones de personas. Es decir, que cada diputado representa a 173.151 habitantes, lo que resulta en que no tenga sentido alguno creerse representado por los diputados. O sea, no tiene no solo sentido, sino que es completamente irracional y humanamente imposible, por más que lo quieran hacer, que lo logren, representar a cada uno de los ciudadanos. El problema de la agrupación. Acá se refiere a ¿qué pasa si el político X tiene un tipo de políticas y el político Z otras completamente distintas? Y nosotros, los votantes, estamos de acuerdo con algunas de las medidas que propone X y con otras de las medidas que propone Z. El sistema democrático no permite hacer ese tipo de distinción. El problema de la omisión. Todas las campañas políticas se basan en un puñado de propuestas que lanza el candidato de turno. Pero en definitiva, el Estado interviene en casi todos los aspectos de nuestras vidas, lo que vicia claramente la elección que puede hacer el votante. Es recomendable al respecto conocer el concepto de ignorancia racional de la escuela de Public Choice. A todo esto agregaría el argumento de la fuerza y de la irreversibilidad, siendo la fuerza de la coacción la forma como el grupo mayoritario de la sociedad impone su voluntad al otro. Por supuesto, la fuerza del número no implica la verdad de su razonamiento y ni siquiera, inclusive, representa la mayoría real de la sociedad. Por ejemplo, el 40% de la gente puede votar a favor de algo, lo que supone que el 60% restante está en contra de ello. Ahora, por supuesto, ese 40 está unido y ese 60 está disperso. La realidad absoluta es que el 60% de la sociedad está en contra de esa propuesta. Por último, la irreversibilidad se expresa en la forma en donde el votante queda sujeto a poder materializar su voluntad solamente cada 2 o 4 años, dejando completamente en un aspecto paródico el alcance de la delegación concedida. Noten que usé la palabra materializar su voluntad, porque por supuesto el votante tiene el derecho a manifestarse, a protestar, etcétera, etcétera, pero ya lo vemos en el día a día. El verdadero efecto de ese tipo de propuestas es muy, muy pobre, dejando únicamente la verdadera influencia simplemente en la expresión del voto cada 2 o 4 años.
Pasemos ahora a analizar la democracia socialdemócrata. Al alejarse de la idea liberal de protección del individuo, propiedad y límites al poder, centrando el modelo en el bien común, se alteran todos los incentivos de la sociedad, tanto del votante como del político, lo que profundiza aún más las deficiencias del modelo democrático. Es fundamental tener presente que los llamados derechos sociales van en contra del derecho de propiedad, que los llamados derechos positivos son ilimitados, como son las necesidades del individuo, pero en definitiva alguien los está pagando, ya que nada es gratis en este mundo de escasez. El político tiene como principal incentivo alcanzar el poder y mantenerse en él. En este modelo socialdemócrata lo logra prometiendo la mayor preferencia temporal posible, es decir, ofreciendo la explotación de la mayor cantidad de recursos públicos a favor de la mayor cantidad de personas posibles lo más pronto en el tiempo. Citando a Hermann Hoppe, en su libro Monarquía, Democracia y Orden Natural, para un custodio público, la moderación solo tiene desventajas. La moderación, por supuesto, en la erogación de los bienes públicos. Del otro lado, el principal incentivo de una cada vez más numerosa parte de la sociedad es que acceda al poder justamente quien más esté dispuesto a reparar las injusticias del mercado, es decir, a dar y entregar la mayor cantidad de subsidios y beneficios. Por otro lado, el gobierno, para cumplir con algunas de las promesas dadas en la campaña, solo tiene un camino: expandir el Estado, aumentar el gasto público. Todo ello deriva en agotar el capital acumulado de la sociedad, lo que equivale acá y en cualquier lugar de este universo en un camino a la decadencia, pobreza y servidumbre. Para peor, fomentando en la sociedad las ideas de lucha de clases, teoría de la explotación y sinsentidos de este tipo que una y otra vez proclaman los socialistas o los estatistas, que solo suman discordia, odio y resentimiento en la sociedad, cierra el círculo, como expresa Diego Giacomini en su artículo Liberalismo, Democracia y Probabilidades de Cambio, en la brillantez del marketing político, que de acuerdo a la democracia somos todos nosotros quienes, a través de nuestros representantes, votamos por más impuestos, más gasto, más emisión monetaria y mayor deuda. O sea, nosotros mismos estamos votando en contra de nuestros intereses. Por todo lo expuesto, surge que el modelo de democracia socialdemócrata es la antítesis del modelo democrático liberal, ya que a la larga elimina cualquier restricción sobre el poder, somete al individuo a la voluntad del colectivo, viola el principio de igualdad ante la ley y ataca directamente a la propiedad, sometiéndola al arbitrio del burócrata de turno, y lo que resulta en un crecimiento sin límites del leviatán. Y todo ello lo logra convirtiendo la letra pétrea de las constituciones nacionales en letra muerta o en un catálogo de demagogia política, lamentablemente comprado una y otra vez por la mayoría de la población. Tomando el principio de división de poderes y mutándolo en una parodia, ya que en última instancia todos los integrantes del Estado responden a donde reside el poder, y el poder siempre está en manos del Poder Ejecutivo, porque es donde acumula la suma de la mayoría del consentimiento de la expresión de la voluntad pública, es decir, el voto. El voto, que solo era el aspecto formal de la democracia, termina convirtiéndose así en el aspecto principal de ella. Tanto es que regímenes dictatoriales como el venezolano o el cubano se mofan ante la opinión pública e increíblemente generan dudas sobre estos aspectos en gran parte de la población, declarando que son democráticos, tan solo porque permiten el aspecto material de la democracia, es decir, sufragar, cuando no existe ningún tipo de oposición, ni ningún balance, ni ningún límite al poder público. Toda esta desnaturalización del sentido democrático fomenta los peores sentimientos de la sociedad, permitiendo así la aparición de gobiernos como los mencionados, el venezolano, el cubano, o si se quiere aún más criminales como la Alemania nazi, que recordamos surgió de la elección popular. Concluyendo, como menciona el profesor Jesús Huerta de Soto, la esencia de la democracia es el populismo. Entonces, ¿cómo volver al carácter que imaginaban los primeros pensadores liberales? Mi propuesta para ello es esta: descentralizar el poder, repensar los límites al poder y avanzar hacia la privatización absoluta.
los paso a comentar uno a uno. Descentralizar el poder significa que cuanto más pequeñas sean las unidades de gobierno, más control y peso en las decisiones tendrá el ciudadano sobre ellas. La política necesitará vivir con las consecuencias de sus decisiones y asimismo deberán someterse a la competencia directa con otras unidades administrativas. Acá quiero hacer un breve comentario. No puedo entender, no me da la cabeza realmente para tratar de explicarme cómo puede ser que de todas las expresiones liberales que quieren competir en política, no haya una sola que proponga esto. No haya una que proponga la total y absoluta descentralización de las unidades administrativas. Realmente no lo puedo entender. Bueno, sigamos. Repensar los límites al poder. Entiendo que, como aplican en algunos países nórdicos, deberá limitarse el ejercicio del voto. El voto no puede ser ilimitado. Por más que impopular que sea esto, hay que decirlo con todas las letras. Existe un claro conflicto de intereses para quien vive de lo público tenga que votar sobre ello. Es decir, una persona cuya dependencia del poder del erario público, de los fondos públicos, es total, no puede estar votando sobre ello. Es un conflicto de interés. De vuelta, por más impopular que sea, la realidad es esta. A su vez, se deberá aplicar un grado sustancial de aumento de la responsabilidad del funcionario público. Si los políticos cobran un salario por su servicio, se debe considerar que están actuando con fines de lucro. En ese caso, no deberían estar exceptuados de responder con su patrimonio y someterse a las mismas reglas y riesgos del mercado, como el resto de todos los mortales. Caso contrario, deberá volver a considerarse el empleo público como una verdadera carga pública, sin derecho a remuneración alguna. Se deberá volver a hacer eje en los derechos naturales, derechos negativos y en el supremo valor de la propiedad de uno mismo. Y la última propuesta es la privatización. Esto implica que mientras más campos de acción y de administración salgan de la esfera estatal, mayor cantidad de prestaciones, sea la educativa, de salud, tribunalicia o de seguridad, estarán sometidos a la competencia del libre mercado, lo que concluirá en prestaciones más baratas, más eficientes y mejores, lo que beneficiará, en definitiva, al total de la sociedad. Por último, nótese que en todo el escrito evité hablar de corrupción, malversación de fondos, aspectos de ese estilo que vemos continuamente en la realidad argentina. Evité hablar de todo ello, de la corrupción y demás, porque solamente serviría para derivar la cuestión en aspectos coyunturales o partidarios y deriva la mirada del aspecto de fondo, que es al que aspiro. Hemos concluido esta trilogía de escritos, repito, ¿por qué ser libertario?, enemigo del Estado, y con la democracia no se come ni se educa. Y vistos en su conjunto, creo que la conclusión final es lo lejos que estamos de una sociedad verdaderamente libre y cómo la democracia basa su legitimidad, como diría Mises en su libro Liberalismo, en el consentimiento de los gobernados. Entiendo que todo esfuerzo desde un espacio de ideas libertarias debería ser puesto en avanzar hacia lograr ese cambio de paradigma, no solo intelectual o político, sino que hasta moral, como hemos visto en esta trilogía. Y la realidad es que este cambio de paradigma solo se logra a través de la divulgación, el debate de ideas, pero la divulgación clara y contundente de estas ideas que defendemos. Y por otro lado, también por la exposición sin ningún tipo de corrección política, la exposición contundente, clara, repito nuevamente, de las falacias y horrores del estatismo. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá, les agradezco como siempre, los leo en los mensajes. Si desean compartir el podcast, les estoy eternamente agradecido. Nos vemos en otra emisión de Terapia Liberal.